Bueno, queridos amigos, vamos a seguir con el trabajo de los opuestos de la Luna en relación a la carta natal, al trabajo interno que tiene que hacer cada uno en base a su memoria anímica, a su pasado, que se vincula justamente con esa Luna. Habíamos terminado en Escorpio, ahora entramos en Sagitario y Capricornio, y luego le voy a hablar un poquito sobre el eclipse que se va a dar el 5 de junio de este año 2020 a 15 grados de justamente Sagitario, para ir teniendo perspectiva de lo que se va a mover justamente con los nodos de la Luna en el eje Géminis-Sagitario. O sea, el nodo positivo ya entró en la constelación de Géminis y el negativo en Sagitario. ¿Qué significa esto? La movilización a partir de ahora fundamentalmente con el sentido de las ideas. Va a ser muy importante las ideologías, la posibilidad de comulgar, comunicar todo lo que se relaciona con lo simple, con lo concreto, a niveles de ideas, producto que se va a salir y con una gran resistencia a ciertos dogmatismos, a ciertas formas o ideologías que tiene Sagitario en la parte oscura, en la parte negativa, con Júpiter obviamente, que es el regente de Sagitario en Capricornio, que hace que a veces esas formas ideológicas o dogmáticas se resistan a cambiar y a modificar. Pero también ese planeta Júpiter, que es lo social y tiene que ver con las ideas, digamos, universales, pero fundamentalmente con las ideas políticas, con las ideas asociativas, con las ideas dogmáticas, religiosas, está junto a Plutón, o sea, está sufriendo de alguna manera un movimiento energético muy grande que hace a romper formas antiguas o ideológicas para conectarse más con lo comunal, con la comunicación, o sea, con lo que representa la energía de Géminis. Pero justamente el hecho de que hayamos nacido con Luna en Sagitario, la tendencia de esa Luna en Sagitario es que la persona tuvo siempre unos padres, o la raíz, o la genética de los padres, una tendencia siempre a un idealismo, siempre a una tendencia muy marcada con respecto a la fe, a las creencias y al dogma. Muchas veces yo he encontrado en cartas personas con padres con cierto nivel cultural, fundamentalmente en lo que respecta al área religiosa o lo que respecta al área legal, o sea, padres con una genética juzgativa, muchas veces aventurera, muchas veces muy alejada, ¿no es cierto?, de lo comunal, de la comuna. No olvidemos que Sagitario, yo siempre digo, es un poco el púlpito, ¿no? O sea, Sagitario puede hablar, puede transmitir una idea universal o una idea religiosa o política, pero siempre está como el juez, por eso siempre está más arriba, ¿no?, de la comuna, de lo comunal, que es el opuesto, que es Géminis. Por eso siempre está relacionado con Júpiter. Júpiter etimológicamente tiene que ver, por un lado, con una tendencia jovial, jovial, joven, viene de Júpiter, pero también con el juez. O sea, los jueces, no solamente a un nivel social, sino a un nivel psicológico, la persona juzgativa es la que siempre tiene la verdad y muchas veces le cuesta escuchar. A Sagitario le cuesta escuchar, en el sentido que puede transmitir una idea en el cual Júpiter es el Olimpo, es el dios del cielo, que se lo ha ganado porque no fue tragado por el tiempo, por su padre en la mitología. Entonces siempre está desde algún lugar en una tendencia muy, muy alejada de Géminis, muy alejada de la comunicación, de lo comunal, digamos así, ¿no?, de lo común. Por eso el trabajo de estos 2 años, casi prácticamente 19 meses, que transita los nodos de la Luna en cada signo, o en el eje del signo, habla de circunstancias psicológicas o emocionales importantes a desarrollar en esos ejes. Y esta vez, estos 19 meses que empiezan ahora, van a tener la tónica, ¿no es cierto?, de, por un lado, ideológica, por otro lado, se van a dar cuenta ustedes que la parte comunicativa, todo lo que tenga que ver, digamos, con las universidades, es Sagitario, la enseñanza primaria, que es Géminis, los medios de comunicación, fíjense en lo que está pasando también con todo lo que es esta pandemia, ¿no?, todo lo que representa los aviones, el exterior. Evidentemente hay un movimiento más cercano que va a tener la gente y no tan lejano como estábamos acostumbrados a desarrollarnos hasta ahora. O sea, como que hay una perspectiva
de comulgar o de viajar o de conectarnos con lo cercano, sin necesidad de ir hacia lo externo. Sí, obviamente, hay un cambio espiritual muy grande, un cambio ideológico muy grande, pero corremos muchas veces el riesgo, y ahora viene el tema del eclipse, que ciertas tendencias a gurúes o tendencias ideológicas o espere muchas veces la masa, la gente, cuando no se autoafirma en su identidad, en su yo, un mesías, ¿no? Cosa que va a ocurrir, y eso viene muy cercano al 5 de junio, que se produce ese eclipse a 15 grados de Sagitario, en una tensión con Neptuno y con Marte. Marte, obviamente, estar en contacto con Neptuno y en Piscis no tiene la fuerza energética como para poder autoafirmarse y proyectarse a nivel de lo que se llama la pulsión individual, la pulsión, digamos, proyectiva. Entonces se deja muchas veces llevar por una idea, a veces hasta facilista, que hace que el otro resuelva las situaciones por uno. Por eso es como que es un cambio o una concientización de ideas en el cual uno tiene que formarse su propia idea sin dejarse llevar por factores ideológicos o a veces abstractos que llevan simplemente a una disociación del yo, ¿no? Sagitario entonces, o sea, la luna en Sagitario, el trabajo de esa luna, producto de que hubo padres que lo representaron con respecto, o lo que proyectó con respecto a las ideas, para salir obviamente de esa luna, ir trabajando el opuesto a la luna que es Géminis, ir hacia lo sencillo, o sea, la necesidad de un juego comunal, la comunicación. O sea, van a notar ustedes que a veces una luna en Sagitario cuesta a los niños comunicarse muchas veces en la etapa de la infancia, en la etapa, digamos, mercurial, que es desde los 7 a 14, que es justo la etapa en la cual el chico entra en el proceso del intelecto. A veces es como que cuesta ordenar ideas, no quiere decir que no tenga capacidad intelectual, pero sí de lo psicológico está como muy alejado de, digamos, de lo cercano, ¿no?, a lo que es el medio en el cual participa con sus compañeros, el vínculo y demás, porque justamente le cuesta bajar a esa actitud comunal, comunicativa, que es Géminis. O sea, el trabajo de estos 19 meses es ir a lo comunal, es ver qué pasa en la comuna, qué pasa en lo cercano. Y ya evidentemente la crisis del exterior, de los viajes y demás, reitero, va a ser realmente muy importante a tener en cuenta, que ya lo estamos viviendo de todas formas, ¿no es cierto? Entonces el trabajo de esa luna es ir a la constelación de Géminis, al opuesto, que justamente está muy, muy fuerte. Todos los que tienen luna en Sagitario, luna en Géminis, fundamentalmente los que tienen luna en Sagitario, marcan justamente esa tendencia durante estos 19 meses a tener una crisis. Crisis quiere decir posibilidad de bajar o de salir de los mecanismos heredados que tienen que ver con lo inconsciente, tienen que ver con, yo había dicho al principio, de lo que es psicológicamente la Luna, que es el planeta o el satélite más cercano a la Tierra y que más influencia tiene en nuestro campo emocional, campo astral. Luna en Capricornio, obviamente. El trabajo es ir a Cáncer, es ir al proceso emocional. O sea, Luna en Capricornio, la persona fue de Capricornio en la otra encarnación, en la otra vida. Por lo tanto, la memoria capricorniana es una memoria muy cerrada. O sea, es una memoria en la cual el niño muchas veces no pide lo que siente, por la estructura, porque la energía de Capricornio representa a Saturno, representa la forma. Entonces es como que está atrapado muchas veces en una estructura muy difícil de poder salir por el temor, el miedo. Por eso el trabajo es ir a Cáncer, es expresar sus emociones y conectarse fundamentalmente con el afecto emocional. Una luna en Capricornio da que uno de los padres ha sido muy lejano en lo afectivo de la persona, entonces se encierra y desde ese lugar inconscientemente puede estar, entre comillas, sufriendo, ¿no es cierto? No olvidemos que Capricornio ahora, los que tienen luna en Capricornio, Plutón y Júpiter está pasando por ahí, entonces están evidentemente movidos los que tienen esa luna ahí, no solamente los capricornianos, sino los que tienen la luna, estamos hablando de eso, se han movido, están moviéndose durante todos estos últimos años muy fuertemente, cambiando energéticamente muchas cosas y en algún punto experimentando procesos de transformación en el cual se percibe como que necesariamente tuvieron que cambiar esos mecanismos para
trascender esas estructuras, esas formas. Y lo han vivenciado muchas veces con pérdidas, o lo han vivenciado con situaciones familiares en el cual han modificado radicalmente su conciencia, su vida. ¿Pero eso para qué? Justamente para conectarse y salir de ese rigor y de esa inexpresión desde lo emocional. Muy importante los eclipses porque están también ligados, ya vamos a hablar de todo este tiempo sobre los eclipses que se van a dar durante todo este año, que generalmente se van a dar entre Géminis y Sagitario, y hay dos que se dan en el eje Capricornio-Cáncer, que es el último proceso, digamos, de las estructuras de transformación que tiene el mundo, que tiene lo colectivo, fundamentalmente. Así que bueno, eso es la idea general. Ya vamos a... nos falta la luna en Acuario y Piscis, que son las dos últimas, y vamos a hablar un poquito sobre los procesos eclípticos que tienen que ver con esos dos signos próximos. Pero que estos 19 meses van a estar muy movidos, toda la energía que se liga a ese eje Géminis-Sagitario. Y vamos a hablar un poquito de los tiempos también. Así que bueno, queridos amigos, los veré en los próximos días en esas dos constelaciones que nos faltan para ya ir tratando de una manera sobre los elementos y sobre los tránsitos más importantes que se dan en cada carta natal de cada uno o fundamentalmente en el mundo propiamente dicho. Así que muchas gracias y los veo en la próxima.